Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a empezar con nuestra clase de la semana 1. Primero quiero saber si todos me escuchan bien, porque si no, para utilizar una forma alternativa de audio, voy a empezar la clase de hoy. Si hay algún problema con el audio, me avisan por favor, si no, para solucionarlo. Bien, entonces, a ver, esta semana vamos a trabajar un tema de historia universal, porque vamos a trabajar pegados, ¿no? La clase anterior también fue tema de historia universal. Nos interesa tener esta correlación entre ambas clases, porque tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en el viejo mundo antes de que estos españoles llegaran aquí a invadir nuestros territorios americanos. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿no?, que trabajemos eh, estos dos temas pegados. Así que vamos a utilizar lo que trabajamos la semana pasada con la Edad Media y vamos a complementar, ¿no?, con lo que va a ser los inicios de la Edad Moderna, haciendo un repaso de lo que trabajamos en la clase anterior. Entonces, empecemos. A ver, ¿qué cosa tenemos? En nuestra primera diapositiva, vamos a comenzar. Ahorita va a cambiar. Un ratito. Ajá, ahí está. A ver, vamos a remontarnos a lo que fue la Baja Edad Media, ¿no? Sobre todo el periodo en el que van a iniciar estos cambios está muy relacionado con las cruzadas. O sea, hay un antes y un después en Europa de las cruzadas, ¿no? Este hecho tan importante va a marcar un cambio en el modelo económico. Nosotros lo que recordamos de la clase anterior es que se vivía en Europa el fenómeno del feudalismo, ¿no? Y vamos a ver cómo es que esto va a cambiar con las cruzadas. Entre el siglo XI y el siglo XIII, vamos a ver que se va a producir un cambio en la economía, porque el hecho de que desde los señores feudales hasta la gente que de manera oportunista se va a mover hacia el Mediterráneo, hacia las zonas del Medio Oriente, hasta los que eran conocidos como invasores bárbaros, que en este caso van a ser los vikingos, los sarracenos, los magiares, se van a desplazar también hacia el Mediterráneo, y los árabes, los musulmanes, van a aprovechar todo este movimiento para reactivar lo que va a ser el comercio en toda esa zona. Entonces, vamos a ver que el modelo económico de feudalismo va a decaer y mucha gente va a abandonar los feudos, porque claro, pues obviamente ya qué sentido tenía quedarse en el feudo cuando en realidad en las ciudades es donde estaba el comercio, ¿no? Y y las embarcaciones llegaban con mucha frecuencia, ¿no?, desde Asia, sobre todo desde China, y había pues un exacerbado comercio que va a permitir que una clase social se destaque, ¿no? Es decir, de la vieja dicotomía de que los del pueblo eran pobres y los de la nobleza eran los ricos, va a aparecer dentro del pueblo una clase, un grupo que se va a enriquecer mucho gracias al comercio, y esa va a ser la burguesía. Y en la burguesía va a estar la clave para entender esta nueva etapa que va a ser la, la edad moderna, ¿no?, con esta nueva corriente económica que empieza a forjarse desde la Baja Edad Media, que nos va a dar pie a esta expansión urbano-comercial, ¿no? Todo parecía ya estarse encaminando al panorama que veremos después, pero hay una gran traba en el siglo XIV, ¿no? En el siglo XIV vamos a ver que una serie de cuestiones, tanto políticas, sociales y sobre todo sanitarias, van a cambiar este panorama. Me refiero a la peste negra, ¿no? La peste negra va a causar que en Europa mueran 20 millones de personas, y esto va a ser un cambio muy importante en la mentalidad incluso de la gente, ¿no? Y vamos a encontrar de que otra vez va a haber una recuperación económica después de que se supera esta gran epidemia que va a ser la peste negra, hasta llegar
a el siglo XV y el siglo XVI, donde va a tener mayor apogeo este pensamiento que se va a ir forjando desde mediados del siglo XIV, o sea, de los 1300, con este nuevo pensamiento que va a ser el humanismo, y donde los burgueses van a tener un peso muy especial en esta, digamos, en la propagación de esta nueva ideología. Entonces, ¿qué cosa es el humanismo? ¿No? Va a ser un tipo de pensamiento, una filosofía, una ideología, es decir, un conjunto de ideas que se van a destacar desde el siglo XIV y van a desarrollarse con fuerza en el siglo XV, sobre todo en Italia, y luego van a comenzar a expandirse en los diversos puntos de Europa. Eso va a ser entonces el humanismo, una filosofía. Chicos, estoy aquí, ya. Hubo un salto en el internet, así que ahorita voy a volver a compartir todo. Solo esperen un momento, ya, que se habilite la computadora porque he entrado a través del celular para no perder la clase. Como estoy haciendo una introducción, ¿no? Entonces vamos a continuar con la explicación. Apenas pueda colocar de nuevo el PPT, continuamos, por favor. Bien, entonces sigamos con la explicación hasta que pueda la computadora sea reiniciado, así que ahorita vamos a empezar de nuevo ahí. Bien, estábamos hablando entonces, ¿no? Esta corriente que va a ser pues el humanismo. Y va a ser este movimiento surgido en Italia el que se va a convertir en un verdadero problema, sobre todo para la nobleza y para el clero, ¿no? Porque resulta, ¿no?, que acostumbrados siempre a dominar a las clases más empobrecidas, ¿no?, en este caso al pueblo. Recuerden que el pueblo era el que pagaba impuestos, el que tenía que pagar diezmo, el que no tenía derechos políticos, el que no tenía ningún tipo de representación, ¿no? Sin embargo, la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos, que vivían de los impuestos de la gente, ellos tenían todos los privilegios, dentro de ellos la educación. Por eso es que la burguesía va a ser una clase social tan importante para entender este periodo, porque los burgueses no solamente van a aprovechar el dinero que pueden obtener por el comercio que realizan, lo cual los hizo muy ricos. Habían burgueses que tenían más plata que muchos nobles, sobre todo muchos nobles que se habían quedado en las zonas rurales y cuyas riquezas se limitaba al feudo, pero que no estaban en este juego económico exacerbado que había hecho que muchas familias se empoderen en lo que van a ser los burgos. Y estos burgueses no solamente van a construir palacetes, van a hacer banquetes, van a mejorar, digamos, su nivel de vida, ¿no? En ese sentido, sino que también van a hacer algo muy importante, que va a ser comenzar a educar a sus hijos, ¿no? Ellos van a contratar, ¿no?, los servicios de tutores, de profesores, de una serie de personajes, ¿no?, que van a permitir elevar el nivel educativo que antes solamente estaba restringido para la nobleza. Y es por eso que la burguesía se va a convertir en una clase social revolucionaria, porque por primera vez vamos a encontrar que dentro del pueblo va a haber un grupo no solamente empoderado económicamente, ¿no?, sino que también va a tener cultura. Entonces, entender estos inicios, estos finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, con esta nueva forma de pensar que va a ser el humanismo, es meternos en el origen de la burguesía. Y sobre todo, un nexo muy importante, ¿ya?, que va a ser a ver, es lo que pasaba
en el Imperio Bizantino. Recordemos nosotros, si seguimos la línea de la clase de la semana pasada, que el Imperio Bizantino va a empezar a perder territorio en manos de los musulmanes, más o menos desde que el Islam aparece, ¿no? Desde el siglo VII en adelante, el Imperio Bizantino comienza, después de haber tenido una gran expansión en la época que estuvo de emperador Justiniano, va a tener una época de muchas guerras con estos musulmanes y cada vez el territorio se va a ir reduciendo más, ¿no? En términos geográficos. Y esto va a ser un problema porque hasta 1453 todos estos territorios van a ser consumidos por los musulmanes y aquellos, vamos a decir, sabios, filósofos, aquellos personajes que eran muy importantes dentro del Imperio Bizantino, se van a quedar sin trabajo y sin lugar, ¿no? Por eso es que van a comenzar a migrar a los lugares donde ellos pueden trabajar, que van a ser los prósperos puertos europeos, sobre todo en la península itálica, ¿no? Lo que ahora vamos a denominar, bueno, Italia en general, puertos, como toda esa zona está rodeada de agua, ahí llegaban las embarcaciones, había mucho negocio y sobre todo la ciudad de Florencia en Italia. Entonces, el origen de esta corriente humanista va a estar en esta ciudad porque van a haber muchos intelectuales emigrados desde lo que había sido el Imperio Bizantino y se estaba cada vez reduciendo más para poder trabajar con estos burgueses. Disculpe, dejó de presentar pantalla. Sí, les comenté que se ha reiniciado, he dejado de presentar porque estoy desde el celular para que ustedes no pierdan la clase. Ahorita que la computadora otra vez se está reactivando, ahí lo voy a compartir el PPT de nuevo, ya un ratito. Por eso estoy haciendo la introducción, porque el tema es bien amplio esta semana y hace falta entender bien el asunto del impacto de la burguesía y cómo la cultura había estado guardada prácticamente en el Imperio Bizantino y ahora va a regresar de la mano de estos intelectuales. Así que ahorita, como les decía hace un ratito, va a aparecer en la pantalla, como que esto demora en cargar, ustedes saben cómo es esto del Teams, es un poco pesado. Y precisamente porque es pesado se cierra, ese es el problema con el Teams, ¿no? O sea, está funcionando un rato y después se cierra, pero esto no pasa siempre, así que ahorita lo soluciono. Bien, entonces, vamos a encontrar que estos tutores, estos profesores, estos que van a fundar liceos, academias, van a estar en el impulso de las primeras universidades, ¿ya? Por eso es que no nos extraña que sea entre el siglo XII, XIII, XIV la creación de las primeras universidades en Europa y que va a tener pues toda esta corriente de pensamiento que venía de lo que quedaba del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces va a haber una retroalimentación de lo que es la parte oriental hacia la parte occidental, ¿no? Y ese sería el trasfondo, ¿no? Para poder entender este fenómeno del pensamiento humanista. A ver, voy a volver a ingresar aquí. Estamos en el aula 91T. A ver. Ajá. A ver, un instante. Qué lento es esto, a ver. A ver. Un momentito. Bien, entonces, esta corriente humanista es en realidad la filosofía, pero vamos a entender entonces por qué es que el tener un pensamiento humanista, ¿no?, se va a convertir en un problema muy serio para la nobleza y para el clero, ¿no?, porque rompe con todo el orden que ellos se habían encargado, ¿no?, de colocar pues a su conveniencia desde la época medieval. Entonces, tratar de cambiar el pensamiento, ¿no?, de la gente
va a ser completamente problemático, ¿no? Para las clases más acomodadas. El humanismo, entonces, es una ideología, es una filosofía, pero para poderlo estudiar y analizar como tal, tenemos que recurrir a sus manifestaciones prácticas, ¿no? Una de ellas, la más importante, va a ser el Renacimiento, ¿no? Por eso es que no es lo mismo decir humanismo que decir Renacimiento. Va a haber una diferencia importante al respecto, ¿no? El Renacimiento sería una corriente que tiene de trasfondo la filosofía y el pensamiento humanista, pero es una de las manifestaciones, ¿no? Una corriente del siglo XV y del siglo XVI. Pero si hablamos de fondo, estamos hablando del humanismo. Bien, a ver, que está demorando en cargar el PPT. Ahí está. Ya, ahora sí. A ver, voy a compartir PPT, por fin abrió. A ver. Entonces estamos ahí, ¿ya? Voy a ponerle en modo lectura. Ahorita va a aparecer, está para el modo lectura. Ajá. Ya, listo. Esto es entonces lo que estábamos pues trabajando antes que se corte todo esto. Habíamos dicho que el humanismo es un movimiento de renovación intelectual impulsado por la burguesía europea y que se desarrolla, sus precursores están en el siglo XIV, se desarrolla con fuerza desde Italia, desde Florencia, en el siglo XV y sale de Italia para el siglo XVI. Es un movimiento ideológico que se manifiesta en lo literario, en lo filosófico y que sienta las bases del pensamiento moderno de Occidente, porque es más, ¿no? La esencia de la universidad se basa justamente en este pensamiento humanista, ¿no? Causas de la aparición del humanismo, justo lo que les venía dando con toda la introducción, ¿no? La prosperidad y la autonomía de ciertas ciudades italianas, ¿no? El surgimiento de grandes centros educativos, estas primeras universidades, las academias, los liceos, la tutoría, y acá explicamos lo de la migración de los bizantinos, que son los que van a llevar este pensamiento, y acá aparece el factor de la imprenta, ¿no? A ver, nosotros cuando hemos escuchado los asuntos de la imprenta, podemos creer que se refieren particularmente a que la imprenta ha sido creada en Occidente, pero no es así, ¿no? La invención de la imprenta es un invento chino en realidad. Lo que hicieron los occidentales fue adaptar a sus necesidades este invento chino, ¿no? Porque en China, en los talleres xilográficos, se había ideado un sistema de sellos con los ideogramas, ¿ya? Este sistema de sellos, entonces, ¿no? Va a consistir en que ellos podían ir reproduciendo rápidamente sus palabras, porque cada ideograma era una palabra, pero para el mundo occidental adaptarlo era difícil, porque nosotros escribimos las palabras letra por letra, y esos pequeños sellos para cada letra de madera se rompían, se gastaban, se hacían ilegibles, entonces adaptar a la imprenta fue muy difícil, casi imposible, salvo que Johannes Gutenberg en Alemania se le ocurrió la idea de cambiar ¿cómo se llama? Estos sellos móviles de madera por sellos de aluminio. Y es así como la imprenta termina siendo pues adaptada en Occidente, ¿no? Sin embargo, esto no va a ser esto no va a ser utilizado hasta que la Iglesia Católica y la monarquía permita de que las obras puedan ser
impresas, ¿no? Y por eso la primera obra en ser impresa y autorizada va a ser la Biblia, ¿no? La Iglesia creyó erróneamente que si la gente podía acceder a tener una Biblia en sus casas, entonces podían volverse más fanáticos de la Iglesia y podían tener más aliados en ese sentido. Pero lo que no se dieron cuenta es que la gente también iba a poder analizar, ¿no? Que muchas de las cosas que se decían en la Iglesia eran interpretaciones tendenciosas y que no tenían nada que ver con lo que decían los textos bíblicos. Entonces, esto va a causar problemas, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la Reforma Protestante, ¿no? Y aquí también hay algunos mitos, ¿no? Cuando se habla de la invención de la imprenta, muchas veces se dice, que la imprenta sirvió para difundir la cultura. Esto en realidad se podría pensar en cultura hacia las masas, pero no va a ser así. Va a ser bastante restrictivo en realidad, ¿ya? Porque lo que se tiene es que estas ediciones eran muy caras y solamente los nobles y los burgueses podían pagar por ellas, ¿no? Y también así los pobres podido acceder a estos ejemplares. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir, entonces pues esto era completamente elitista. Entonces la imprenta va a servir para distribuir la cultura, entre comillas, porque muchas cosas van a estar sesgadas solamente entre los que tenían poder económico, ¿ya? Bien, sigamos, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cuáles son las características del Renacimiento, ¿no? La primera va a ser el antropocentrismo, ¿no? Entender que el humanismo es la contraposición total de lo que había sido la mentalidad del hombre medieval, ¿no? En la época medieval nosotros vamos a encontrar que la gente tenía una idea completamente miserable de sus propias existencias, ¿no? Era una visión teocentrista. El centro de la preocupación, de los libros, del arte, era lo religioso, ¿no? Y esto no dejaba lugar, ¿no?, a que las personas pudieran fijarse en su propia naturaleza humana. Por eso es que el antropocentrismo va a ser lo opuesto al teocentrismo. O sea, en el teocentrismo de la Edad Media, el pensamiento era lo divino, pero en el antropocentrismo, que es lo que defienden los humanistas, el centro del pensamiento va a ser el propio ser humano. Claro, excelente, bien dicho, Luciana. Muy bien. A ver, Luciana dice, ¿el humanismo era entonces el pensamiento base para el Renacimiento? Sí. El humanismo va a ser también el pensamiento que va a estar de fondo para la Ilustración, por ejemplo. ¿Se da cuenta, no? Entonces, el humanismo va a ser este pensamiento que estoy describiendo sus características, que va a impulsar varios movimientos culturales y políticos, sociales a lo largo de la historia. Por lo tanto, no podemos decir que son sinónimos, ¿no? Decir humanismo con renacimiento, no. El humanismo es la filosofía, el renacimiento es una de sus manifestaciones prácticas, vamos a decirlo así, o como lo ha dicho muy bien Luciana. Entonces, vamos a hacer esta comparación para que se entienda bien cómo es que se pensaba en la época medieval, ¿no? En la época medieval, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos absorber a una persona del siglo X, por decirlo, del siglo XI, y lo trajéramos frente a nosotros, digamos que es un varón de unos 30 años, y le pudiéramos preguntar sobre lo que él piensa, ¿no? Sobre qué cosa es el ser humano, lo primero que observaríamos sería de que este individuo de la Edad Media, para tener 30 años, parecería un anciano, tendría muy pocos dientes, estaría muy sucio, muy cabizbajo, sería una persona temerosa, nerviosa, profundamente religioso, porque es lo único que le han metido en la cabeza desde que ha nacido, ¿no? Tendría secuelas de enfermedades, que estuviera vivo sería solo un milagro, ¿no?, dadas las circunstancias de la época. Entonces son personas que tenían una salud muy mala, una nutrición muy deficiente, entonces obviamente no sería pues ni una vida ni una apariencia que uno diga, ¿no?, que esas personas tenían una buena vida. Ahora, si les preguntásemos a este individuo, ¿qué cosa es el ser humano? Este individuo, de acuerdo a lo que le metía en la cabeza en su época, él hubiera dicho que el ser humano ha sido creado por Dios, ¿no? Y que él creó
a Adán y Eva y los puso en el Edén, en el paraíso, pero que ellos traicionaron su confianza y cometieron el pecado original, y que por culpa de ellos nosotros nacemos cargando con el pecado original, y que somos proclives al pecado porque tenemos libre albedrío, y que por eso nosotros tenemos que vivir y humillándonos ante el Señor para que Él tenga piedad de nosotros y pueda permitir la salvación de nuestras almas, ¿no? Porque nosotros pecamos y Él lo sabe, y si nosotros no nos arrepentimos y no nos ganamos su perdón humillándonos, entonces vamos a morir y vamos a ir a parar a quemarnos en el fuego eterno del infierno o a penar en el purgatorio, y no vamos a ir al paraíso, ¿no? Entonces, imagínense si las vidas de estas personas ya no eran bastante terribles, como para que encima, que era más probable que mañana se mueran a que sigan con vida, todavía les vinieran a decir de que se iban a quemar en el fuego eterno del infierno, ¿no? Entonces, una manipulación terrible, es un maltrato psicológico, es vivir a las personas traumatizándolas, ¿no? Y de esa forma vivía la gente del pueblo, ¿no? Totalmente dominada por la Iglesia Católica. Ahora, si nos ponemos a pensar, hay gente que sigue pensando de esa manera hasta la actualidad, y hay gente que se pasea hasta tocándonos las puertas para querer que nosotros pensemos de esa forma, ¿no? Y hay gente que asiste a lugares y les meten eso en la cabeza porque es una manipulación, porque es un buen negocio manipular a la gente, ¿no? Y vamos a ver por qué. Porque si nos ponemos a pensar, los humanistas que van a tener esta nueva visión, ¿no? Le dicen a este hombre que se siente humillado, que siente que él no vale nada frente a la divinidad. Oye, deja de estar arrodillado mirando hacia el cielo y párate y comienza a mirar a tu alrededor y date cuenta de que lo que debes pensar y exaltar y preocuparte es por aquellas cosas que te hacen diferente a los animales, o sea, eso que tiene el ser humano, que es el razonamiento. Por eso es que los humanistas destacan la razón por encima de la fe, para explicarse las cosas, para tener opinión, para poder debatir, para poder intentar con la fuerza de la razón solucionar los problemas inmediatos que haya pues en la realidad, ¿no? Entonces, el humanismo es por eso antropocentrista. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿a quién le conviene que usted esté postrado pidiéndole perdón a Dios todo el tiempo? Y que no mire los problemas a su alrededor? A aquellos que tienen un orden establecido en donde ellos salen privilegiados, ¿no? Porque mientras la gente está distraída pensando en cuestiones divinas, mitologías y el pecado y todo eso, ellos siguen lucrando, ellos siguen manteniendo a la sociedad en desigualdad y todo eso, ¿no? Entonces, cuando aparecen los humanistas, les malogran el negocio a las élites, entonces los van a perseguir, y como usted debe saber, muchos de estos humanistas terminando siendo quemados vivos en su tiempo por atreverse a razonar de esta manera. Por eso es que los humanistas decían que el ser humano debía priorizar la razón por encima de la fe, tenía que exaltar la inteligencia, la creación, y por eso es que le van a dar tanto peso al arte, porque ellos consideran de que el arte es la máxima prueba de la inteligencia humana, dado que el ser humano se impacta en sus sentidos con las cosas que ve, que pasan a su alrededor, y luego lo devuelve, ¿no? Mediante la creación artística. Por eso es que no nos extraña de que el humanismo se haya representado muy bien en la corriente renacentista. Otra de las características que tiene el humanismo es el individualismo. No vamos a entender individualismo con el hecho de ser egoísta, no, vamos a entenderlo con el sentido de que estos, el reconocimiento al artista, permitir que el artista, que el autor pueda colocar su nombre y que la gente lo reconozca por lo que hace, algo que no pasaba en la Edad Media. En la Edad Media, por ejemplo, digamos que usted hubiera sido pues un, ¿cómo se llama? A ver, imagínese que usted en la Edad Media hubiera sido un artista, un pintor, un corista, un bailarín, ¿no? Hubiera sido un personaje que hubiera tenido algún tipo de talento, ¿no? Entonces, inmediatamente la Iglesia Católica tomaba conocimiento de esto, ¿no? Y usted iba a... O sea, la iglesia lo iba a llevar para que usted haga las esculturas, para que usted cante en el coro, para que usted pinte, haga todo desde una visión religiosa.
porque ellos decían de que si usted tenía estas habilidades era porque Dios le había dado un don, ¿no? Y que por lo tanto, usted tenía, o sea, Dios pintaba, bailaba, cantaba a través de usted. O sea, usted no tenía mérito, usted simplemente era un títere de Dios. Y si alguien exaltaba lo que hacía, decía, no, eso ¿quién lo pintó? Dios, porque Dios utilizó a este mortal para hacer semejante obra, porque algo así solamente lo puede hacer Dios. Entonces, los autores, los artistas en general no sentían ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Y como era lógico, tampoco es que el arte vaya a llegar a ser tan esmerado cuando la gente pues no pasaba como un anónimo. Por eso es que es tan importante este asunto del reconocimiento, y el individualismo permite que la gente en esa época pueda firmar sus obras, ser reconocido como tal, y también de que se comience a reconocer a los individuos, por ejemplo, en el hecho de escribir biografías o de pintar retratos, ¿no? Entonces va a haber un reconocimiento. Ahora, también dentro de esta corriente existe lo que va a ser un rechazo a la escolástica. ¿Qué cosa era la escolástica? La escolástica va a ser la forma en que las escuelas religiosas, ¿no?, supuestamente educaban a los niños, a la gente, ¿no? Pero ahí va a aparecer un crítico muy importante que también era clérigo, o sea, que formaba parte de la Iglesia Católica, como va a ser la figura de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, ¿no?, va a ser un clérigo holandés que se va a mandar mucho contra la Iglesia Católica, diciendo de que eso no, lo que daban no era educación, sino que era adoctrinamiento, ¿no? Él va a criticar justamente el hecho de que se busque que los alumnos sean paporreteros, que memoricen, que no tengan pensamiento crítico, que no se les permita opinar, ¿no? Todo esto va a estar dentro de su crítica, porque en ese tiempo la escolástica decía, la letra con sangre entra, o sea, una persona tenía que ser golpeada, obligada y humillada para que pueda aprender y repetir algo, para porretear nada más. Y también existía este dogma de magister dixit, ¿no? Lo que dijo el profesor, si lo que dijo el profesor, eso es ley y nadie tiene derecho a refutarlo. Mucho menos que se te ocurra cuestionar los dogmas cristianos, porque tú, pobre mortal, no eres nadie para cuestionar la palabra de Dios y todo eso. Entonces, eso no es educación. La escolástica es adoctrinamiento. Eso decía Erasmo de Rotterdam. Bueno, y una de las cosas que va a prevalecer en este pensamiento humanista es la revaloración de la cultura grecolatina. ¿Por qué? Porque recordemos que los bizantinos eran los custores, ¿no?, de todo este saber, y que van a traerlo de nuevo hacia Occidente. A ver, vamos a ver quiénes son los precursores, los más importantes representantes, ¿ya? En este caso tenemos a Francesco Petrarca, ¿ya? Francesco Petrarca, usted le estudió literatura, así como a Giovanni Boccaccio. Vamos a ver qué hicieron. Petrarca, en su obra Cancionero, que es un conjunto de poemas dedicado a la mujer que era su inspiración, su musa, pero ella era una humana, a quien la comparaba con una santa, con los íconos religiosos, pero ya tenía una visión más humanística, porque estaba hablando de una humana y no de una santa, ¿no? Así como también el caso de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio escribe su obra El Decamerón, y El Decamerón fue un escándalo para su tiempo. Era una obra que se centraba en la vida de los personajes que van a narrar historias, y ya pues no eran religiosos, sino eran personas, eran humanos, y algunos de ellos se atrevían a hablar incluso de su vida sexual, lo cual pues era un escándalo para su tiempo, acostumbrados a una visión religiosa y medieval donde solamente se tenía que escribir sobre lo religioso, ¿no? Y luego vamos a ver este asunto tan importante entre Erasmo de Rotterdam, ¿no?, y respecto a la obra de Tomás Moro. Vamos a ver entonces qué pasa con estos dos personajes. A ver, veamos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya hemos hablado de Erasmo de Rotterdam, pero vamos a ver algo que causó que él escribiera la obra más importante de su tiempo, que va a ser bastante provocadora en realidad. Vamos a ver qué ocurrió, ¿no?, con algo
con otra obra, ¿no? O sea, Erasmo de Róterdam escribe su obra Elogio de la Locura como respuesta a una obra que lo va a impactar profundamente. Vamos a ver qué pasó. A ver, Tomás Moro, vamos a centrarnos en este personaje, ¿no? Tomás Moro. Él era un miembro de la corte del rey Enrique VIII de Inglaterra, ¿ya? Entonces él allá lo consultaban por diversos temas económicos. Tomás Moro era algo así como podríamos decir ahora un economista, ¿no? Algo así, un economista. Entonces él escribe un ensayo que se parece mucho a una constitución política porque es breve, está escrito en títulos, capítulos, artículos y todo eso, ¿no? Pero lo novedoso con este asunto, ¿no? Es que Tomás Moro va a proponer esta obra. Su nombre va a ser Utopía, que en realidad es un nombre curioso porque se llama el no lugar. O sea, él propone, ¿no?, un lugar ficticio, que por eso le pone no lugar, para hacer énfasis de que no existe, ¿no? Una isla en medio de las Islas Británicas, ¿no? Que es una sociedad, dice él, igualitaria, donde no hay clases sociales, no hay ricos ni pobres, no hay reyes ni súbditos, todo el mundo trabaja de manera, ¿no?, rotativa, redistribuyen lo que producen y se vive en un ambiente de paz y bienestar. Eso es lo que él propone en esta obra Utopía. Cuando este ensayo fue a parar a manos de Enrique VIII, Enrique VIII se escandalizó, lo mandó a llamar y lo ridiculizó. Y le dijo de que cómo se le ocurría escribir semejante estupidez, que cómo era posible, no existía ningún lugar donde no hubiesen reyes ni súbditos, que eso no existía. Y lo amenaza, ¿no? Y le dice, pues, ¿no?, de que si vuelve a escribir algo así, hasta le va a cortar la cabeza, lo va a botar de la corte, o sea, le hace un montón de amenazas. Terminó, pues, siendo bulliado, humillado, pero esta obra de Tomás Moro comienza a moverse en los círculos intelectuales. ¿Y qué pasa? Tomás Moro estaba adelantado 300 años en el pensamiento, ¿se da cuenta? Tomás Moro había cometido el peor de los pecados, ¿no? El peor de los crímenes, atreverse a pensar en que la sociedad podría ser de otra manera. Atreverse a proponer que nosotros deberíamos estudiar cómo funciona nuestra sociedad y proponer que sea más justa e igualitaria. Pues imagínense lo que era eso para clases acomodadas, ¿no? Que ellos no tuvieran, que todo el mundo fuera igual. ¡Qué horror!, ¿no? Ya parecía la sociedad peruana, ¿no? O sea, eso no ha cambiado, ¿no? O sea, acá estamos igual, ¿no? Entonces, a Tomás Moro, pues seguro en esta época aquí le metían un balazo en la cabeza y le decían que era un terruco, ¿no? Como estamos pasando ahorita en esta situación. Bueno, Tomás Moro comete ese pecado, ¿no? Pero su obra comienza a moverse en los círculos intelectuales y el mismísimo Erasmo de Róterdam lo logra leer. Y se queda tan fascinado de la inteligencia de Tomás Moro y le da tanta cólera que lo hayan humillado y todo eso, teniendo razón Tomás Moro, atreviéndose a idear una sociedad distinta. Entonces Erasmo de Róterdam decide apoyarlo, escribiendo una obra que se va a llamar Elogio de la Locura. Elogio de la Locura jugaba el nombre con que locura en latín era algo así como morae, y se parece mucho al apellido Moro, ¿no? Entonces era como decir elogio a Moro, pero también jugaba a ser elogio de la locura. Entonces él escribe una obra en el año de 1509, bastante provocadora, Elogio de la Locura, donde él coloca un prólogo que trata de excusar todo lo que iba a hacer. En el prólogo dice de que estando él una noche, ¿no?, va a ser poseído por la diosa Locura, que es una diosa, dice, descalza y haraposa, que camina entre el Olimpo y va diciendo cosas y la gente no le cree porque lo que ella dice son locuras, así que lo que le he escrito ahí no deben tomárselo en serio porque son eso, ¿no?, locuras. Pero vaya que es un texto, ¿no?, hasta humorístico, de verdad, pero bastante duro, donde critica a todos los actores sociales de su tiempo. Si usted lee esa obra, que no es muy larga en realidad, que lo venden así como obras de plan lector, Elogio de la Locura, va a ser un análisis donde critica
a personajes de la sociedad. Es más, si usted le cambia el nombre de los oficios de su tiempo por los oficios actuales, la misma crítica es válida. Por lo tanto, es una genialidad. Y en el penúltimo capítulo va a hacer una crítica feroz a la Iglesia Católica, y en el último capítulo se manda contra el Papa. Entonces, ya se puede imaginar qué le pasó a Erasmo de Rotterdam, ¿no? Lo excomulgaron, y si él salvó el pellejo de que no lo quemaran vivo, fue porque tenía muchos amigos acomodados, ¿no? Y que lo protegieron, ¿no? Sin embargo, Erasmo de Rotterdam, a pesar de haber sido excomulgado, va a seguir vistiendo el hábito de clérigo hasta el día de su muerte, a pesar de que la iglesia ya no lo reconocía como tal. Pero para que se dé cuenta todas las cosas que han pasado históricamente por atreverse a pensar diferente, ¿no? Que ese es el peor crimen que se puede cometer en una sociedad que no le da la gana, ¿no? de ser de otra forma, porque los privilegiados se oponen. O sea, esto que está pasando es viejo, es de la historia de la humanidad. Muy bien, entonces, ya que hemos visto cómo se pensaba en el humanismo, es lógico que en el arte se va a reflejar toda esta filosofía. Tenemos entonces que el Renacimiento, que sería una de las corrientes que aplica la filosofía humanista entre el siglo XV y el siglo XVI, va a ser un movimiento de renovación cultural que también surge en Italia, con el pensamiento humanista, y se desarrolla en Europa, abarcando principalmente las artes plásticas, ¿no? Como la pintura y la escultura. ¿Cuáles van a ser las causas de la aparición de este boom de artistas? En primer lugar, muchos artistas que venían del Imperio Bizantino, ¿no? Se van a ubicar en Italia porque van a encontrar apoyo y también van a tener alumnos, ¿no? Para su arte. Entonces, a ver, vamos a encontrar también una moda que se va a dar entre los poderosos y los que tienen plata, ¿no? Es decir, miembros de la iglesia, familias de la nobleza y también gente de la burguesía con mucha plata. Vamos a encontrar entonces a los mecenas. Se les va a llamar así en honor a un personaje de la época romana que se llamaba así, se llamaba Mecenas, y era protector y era promotor de eventos artísticos y culturales. Entonces, como todo se estaba trayendo de la moda antigua romana y griega, decidieron llamarle a este fenómeno el mecenazgo. Entonces, los mecenas eran los auspiciadores, vamos a decirlo así, y se convirtió pues en una moda quien descubría los más talentosos artistas para poderlos patrocinar. Entonces, si usted en esa época hubiera sido un pintor, un escultor, principalmente esos oficios, ¿no? Un músico, un compositor, un corista de repente, entonces estos nobles o estos burgueses o estos miembros de la iglesia los hubiera incluso llevado a vivir en sus lugares, los hubieran patrocinado para que usted pueda hacer estas obras artísticas encargadas por ellos, ¿no? Entonces, por eso va a haber un desarrollo muy importante de este arte, ¿no? Que es lo que más destaca para ese tiempo. ¿Y por qué? Porque imagínense, ¿no? En esa época no había pues una cámara fotográfica. Entonces, tú tenías que tener tu pintor, ¿no? Tu escultor que perennizara tu imagen, la de tu familia y de las cosas que te interesaban, ¿no? Bajo protección, ¿no? Del auspicio de ellos. Por ejemplo, había una familia en Florencia, Italia, como van a ser los Medici. Los Medici tenían tanta plata que hasta compraron 2 papados para miembros de su familia, imagínense. Y ellos van a ser protectores, entre otros tantos artistas, de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel Buonarroti. Bien, ahora, en el Renacimiento, ¿qué características van a tener las obras? ¿Qué cosas podemos encontrar? En las obras renacentistas vamos a encontrar que va a haber un culto a la belleza física humana, ¿no? Que van a tener, si bien es cierto, estándares muy parecidos a lo que habían sido en Grecia y Roma en sus esculturas, ¿no? Vamos a encontrar que el prototipo de la belleza física del Renacimiento, o sea, lo que era considerado bello, era una persona que tuviera entre 14, 15 y 16 años de edad. Eso era toda la etapa de gloria de una persona. Entendemos que en ese tiempo eso era porque la gente era muy difícil que sobrepasara la barrera de los 12 años de edad. Entonces, llegar a la pubertad y a la adolescencia involucraban todos estos cambios hormonales que hacían que las personas estuvieran en el top de su desarrollo físico y por lo tanto esa era la etapa
donde las personas eran consideradas más bellas, porque también como estaban tan desnutridos y sobrevivientes de enfermedades y la calidad de vida era tan mala, entonces después de esa edad la gente se marchitaba muy rápido. Era raro que alguien del pueblo llegara a vivir hasta los 30 años de edad, o sea, era atípico, la gran mayoría moría en ese lapso. Entonces, lo que se va a perennizar van a ser imágenes pueriles, adolescentes, y también el hecho de lo que era considerado bello era tener un sobrepeso entre 10 y 20 kilos, ¿no? Porque en ese tiempo, ser flaco era estar asociado a la miseria y a la pobreza. En ese tiempo, nadie quería ser flaco porque eras considerado como alguien muy pobre y enfermo que estaba cercano a la muerte. La gente se ponía mucha ropa encima para fingir de que pesaban más de lo que pesaban, porque en muchos pueblos o ciudades no los dejaban entrar porque pensaban de que se iban a caer muertos en cualquier momento, como efectivamente pasaba. Mucha gente moría de inanición en las calles y que también podían ser portadores de enfermedades, ¿no? Entonces, los únicos que podían darse el lujo de comer todos los días eran los burgueses y los nobles. Por eso es que ellos tenían sobrepeso y era visto como sinónimo de salud estar relativamente gordo. Entonces, vamos a encontrar que las figuras que se pintan son de gente con sobrepeso porque ese era el sinónimo de tener buena salud. ¿Qué otra cosa? Bueno, los artistas del Renacimiento se van a caracterizar por buscar un realismo muy marcado en sus obras. Van a tener como fantasía de que cuando develaran un cuadro, la gente se acercara para cerciorarse de que era un cuadro y no era una ventana hacia un paisaje en el exterior. Que la gente pudiera tocar el cuadro para asegurarse de que era una persona, que era un dibujo y no una persona tras una ventana, fingiendo ser un retrato, para que vean qué tan excelente y realista era el arte. Para lograr este realismo, estos artistas eran matemáticos, estudiaban muy bien la geometría, la distribución espacial, la posición, ¿no?, de la composición de la escena, para darle profundidad con la perspectiva. Por eso es que los artistas van a destacar por su realismo. Y también aquí aparece pues una característica interesante, ¿no? Que estos artistas en realidad, muchos de ellos pues eran básicamente humanistas, pero si ellos hubieran dicho lo que realmente pensaban en ese tiempo, hubieran sido incluso pues asesinados. Por eso es que ellos van a dejar en sus obras muchos guiños, muchos mensajes, muchas cosas para poder interpretar a través de la expresión de los personajes, la posición de los dedos, hacia dónde miran, qué elementos hay en la composición del dibujo, las formas que sugieren, ¿no? Porque va a haber una combinación de lo profano y lo religioso. Es decir, en una imagen que aparentemente es religiosa, usted puede encontrar un significado incluso contradictorio, ¿no? Demostrando que estos artistas van a pisar una línea muy delgada entre lo profano y lo religioso. A ver, vamos a ver los máximos representantes. En Italia hay dos periodos interesantes, el 400 y el 500. O sea, el 400 son los años 1400 en el siglo XV, ¿no? Y el 500 son los años 1500 en el siglo XVI. En el siglo, en los años 1400, siglo XV, por ejemplo, tenemos a un pintor, escultor, artista apellidado Donatello. Donatello, por ejemplo, esculpió en bronce la figura de un de David y Goliat, ¿no? La mitología cristiana. Acá no está, porque acá el que les han puesto es el de Miguel Ángel, ¿no? La separata ciclo pasado sí estaba, ¿no? Pero más o menos para que sepa quiénes son los artistas, ¿no? Vamos a ver ya para el siglo XVI cómo esto se va pues a perfeccionar. A ver, luego tenemos a Sandro Botticelli, ¿no? Por ejemplo, en esta obra que es El nacimiento de Venus, ¿no? Justamente en esta obra podemos ver estos cánones de la belleza renacentista, ¿no? El ligero sobrepeso, no, es una persona normal, ¿no? Pero lo que pasa es que los propios europeos ahora tienen unos cánones de que hay que ser un esqueleto prácticamente, ¿no? Pero se puede ver que es una figura pueril, no solamente ella, sino los demás, y que no son pues famélicos ni flacos, ¿no? Sino que tienen un peso, ¿cómo se llama?
más bien un ligero sobrepeso, que en realidad no es nada, ¿no? Pero bueno, es como se conceptualiza, ¿no? El arte renacentista. Luego vemos, para el arte del Cinquecento, ¿no? Que sería el arte de los años 1500, la tríada más importante del Renacimiento, que lo van a ser Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio. A ver, la figura de Leonardo da Vinci va a ser conocido como digamos, el representante más importante de la corriente renacentista. Porque Leonardo da Vinci era un hombre que tenía múltiples intereses y se desarrolló en varias actividades. Él, por ejemplo, era pintor, era escultor, era físico, matemático, arquitecto, anatomista, naturalista. Tenía múltiples inquietudes. ¿Y saben cómo se presentaba Leonardo da Vinci? Él se presentaba a sí mismo como animador de fiestas. Esa era la actividad que más realizaba. ¿Y por qué hacía eso? Él era maestro de ceremonias, le gustaba cantar, le gustaba bailar. ¿Por qué hacía esto? ¿Cómo se llama? Leonardo da Vinci. Porque de esa manera él se relacionaba con gente muy poderosa, a quien los contrataban para organizar sus fiestas, y de esa forma conseguía financiamiento, ¿no? Para poder continuar con sus investigaciones, sus trabajos. Lo que pasa es que Leonardo da Vinci era tan astuto, era tan inteligente, ¿no? Que él nunca dijo lo que realmente pensaba de manera abierta, ¿no? Porque sabía, ¿no? Que eso podía causarle problemas, podían quitarle financiamiento, incluso hasta matarlo, ¿no? Por eso es que Leonardo da Vinci va a dejar varias metáforas dentro de sus obras, porque sabía que en el futuro lo iban a poder interpretar, ¿no? En el año 2000 se hizo de mucha plata un escritor que se llama Dan Brown en Estados Unidos con su obra El Código da Vinci, ¿no? Que justamente sostiene esto que ya muchos han estudiado a través de la historia sobre Leonardo da Vinci, ¿no? El hecho de que él deja mucha simbología oculta de lo que en realidad pensaba en su tiempo en sus obras, ¿no? Y no solamente él, porque vamos a ver que el caso de Miguel Ángel Buonarroti también va a ser similar, demostrando que artistas intelectuales de su tiempo tendían a metaforizar su verdadero pensamiento. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Luego retornaremos a la diapositiva previa, así que solamente para analizar este personaje de Miguel Ángel Buonarroti. Pero antes de hablar de él, vamos a hablar un poco más de Leonardo da Vinci, con esta figura que todos deben haber visto en algún momento, ¿no? Esta figura se conoce como el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es una propuesta de Leonardo da Vinci como anatomista para poder analizar el cuerpo humano de acuerdo a las observaciones que él va a hacer, incluso con cadáveres que él sacaba frescos de los cementerios y que en vida nunca lo atraparon haciendo eso, pero luego se encontraron sus cuadernos que tenían múltiples dibujos porque él los disectaba y copiaba cómo era el cuerpo humano por dentro, ¿no? Si lo hubieran agarrado, lo hubieran metido preso por perturbar la paz de los muertos, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas no se hubieran sabido. Él es un redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano en el siglo XV. O sea, del siglo XV, pero lo hace ya pues para el siguiente periodo, el siglo XVI. Vemos acá, por ejemplo, si nosotros vemos un cuerpo humano, el cuerpo humano, ¿no? Puede dibujar una circunferencia perfecta solo agitando los brazos y las piernas. También descubrió que un ser humano mide lo mismo de la cabeza a los pies que de la punta de los dedos de un extremo de la mano a otra. Esa es la longitud, dice, de un cuerpo humano. También, si saca la cuenta, quiere decir de que el cuerpo en general mide 4 codos, desde la punta de la mano hasta el codo. Esa sería la equivalencia del tamaño de una persona. Luego dice que el espacio entre las piernas de una persona es un triángulo equilátero, como acá se puede ver, y que un pie
es la séptima parte de un hombre. Por lo tanto, bueno, que estudiamos dibujo artístico, lo sabemos, ¿no? Que un cuerpo humano común y corriente oscila en un promedio de 6 cabezas y media a 7 cabezas y media, que se conoce más bien como la longitud del pie, ¿no? Entonces, esto es una de sus propuestas y de sus observaciones, sobre todo con cadáveres, ¿ve? Y porque para que tú puedas dibujar el cuerpo humano por fuera, tienes que saber cómo es el cuerpo humano por dentro. Bien, hablemos de Miguel Ángel Buonarroti, ¿ya? Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Va a ser también un pintor que va a ser coetáneo con ellos. Leonardo da Vinci ya era viejo cuando Miguel Ángel Buonarroti era de mediana edad, y Rafael Sanzio va a ser un jovencito en ese tiempo, así que sí se conocieron estos tres. Miguel Ángel Buonarroti era escultor, pintor, arquitecto, físico, matemático, ¿no? Muralista, y tenía múltiples talentos, pero no tenía un carácter así alegre y extrovertido como Leonardo da Vinci, sino todo el contrario, era más bien bastante callado, bastante huraño, dicen que era muy malhumorado, había mucha gente que se consideraba su amigo, pero él no tenía amigos, y tenía un arte bastante obsesivo. Así era Miguel Ángel Buonarroti, y él estaba seguro de que su arte no era completamente perfecto, ¿no? Entonces era muy, muy, muy exigente consigo mismo. Miguel Ángel, por ejemplo, se le encargó que hiciera los planos de la Capilla Sixtina, y cuando la Capilla Sixtina estuvo terminada, a él se le encargó hacer los murales o frescos que decoran el interior de la Capilla Sixtina, sobre todo porque esto está en el techo de la Capilla Sixtina. Imagínense, él estaba ahí colgado como un mono haciendo todos estos dibujos que son de bastantes metros de ancho, ¿no? Con este conocimiento anatómico del cuerpo humano. Entonces, las imágenes que construye son muy, ¿cómo se llama? Precisas, enormes, y uno de esos murales que mide como 5 metros de ancho es este mural que mucha gente lo conoce, usted también lo debe haber visto, ¿no? Que se conoce como la creación de Adán, ¿no? Donde se ve acá la figura de Dios dándole el toque de vida, ¿no? A ver, ese toque de vida que nosotros le vamos, que supuestamente, ¿no? Dios le da a Adán para que se convierta en ¿cómo se llama? Un ser humano, ¿no? O sea, que de ser ¿cómo se llama? Un barro se convierta en humano. Pero acá hay una trampa, ¿no? Acá hay una trampa. ¿Por qué? Porque si usted es observador, se va a dar cuenta de una cosa. Esta figura, la composición ha sido hecha de esta manera a propósito, ¿ya? Porque mire la figura. En realidad, ¿no? Donde supuestamente está reposando la figura de Dios, que está siendo cargado por un elenco de ángeles, ¿no? Y que, qué curioso, ¿no? Justamente está esta especie de gasa, ¿no? Que cruza alrededor de este personaje en esta zona y que parece simplemente una inofensiva tela, no lo es. Si usted coloca la mirada hacia atrás, se va a dar cuenta, ¿no? De que en realidad es un cerebro, mire, es un cerebro con su encéfalo, ¿no? Con el bulbo raquídeo, con todo eso. Y vaya, aquellos que eran naturalistas lo sabían bastante bien, ¿no? Bueno, que eran anatomistas, naturalistas, cosa que no era un conocimiento abierto de la Iglesia Católica y de todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos está metaforizando aquí en realidad? Nos está diciendo que Dios está dentro del cerebro del ser humano, o sea, que Dios es una idea del hombre, ¿no? Y que el cerebro, ¿no? Porque esto inclusive parecen sesos, si ahora usted lo ve así, ¿no? Y acá tendríamos pues el bulbo raquídeo y todo esto, estaría demostrándonos, ¿no? Que le está diciendo en su cara a los de la iglesia de que Dios es una idea que está dentro del cerebro del ser humano. ¿Y qué es el cerebro humano? O sea, la razón, lo que le da la calidad de hombre, de ser humano a nosotros, a los seres. Entonces, es todo lo opuesto de que supuestamente nos sugiere la imagen si la vemos de una forma superficial. Y siendo así, entonces, vamos a encontrar, si somos observadores, que hay un doble sentido y significado que estos artistas en tu tiempo, al haber dicho eso Miguel Ángel Buonarroti en esa época, ¿qué cosa le iba a pasar? Pues lo iban a matar, lo iban a quemar vivo, le iban a quitar todo el auspicio, se iban a deshacer de él, ¿verdad?
pero él no podía, estos artistas no podían quedarse, ¿no?, con esa idea en la cabeza y no plasmarla, sobre todo porque tenían de protectores a miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, póngase un poco en su lugar, pero decían, no, en algún momento alguien lo va a interpretar, en algún momento, o gente más entendida va a comprenderlo, y se va a dar cuenta cuál es el guiño que estamos haciendo, decían ellos, ¿no? Entonces vean qué majestuosa puede ser esa situación, ¿no?, para poder entender de verdad este arte, cosa que no solo hacía Miguel Ángel Buonarroti, sino que también hacía Leonardo da Vinci y toda la gente de su tiempo. A ver, ahora, no solamente Miguel Ángel Buonarroti era pintor, era muralista, sino que también era un eximio escultor, y era donde él más se exigía, y probablemente lo que más pase a la historia, ¿no? Por ejemplo, él va por, ¿cómo se llama?, pedido de 2 papas que fueron sus mecenas para sus tumbas, le habían encargado que querían para sus mausoleos unas esculturas. Por ejemplo, acá tenemos una de ellas que es muy conocida. Esta se llama La Pietà o La Piedad. Y vemos justamente, ¿no?, como le están resaltado acá, el rostro joven de la Virgen representa el ideal de la belleza del Renacimiento. Esto para el año de 1499. A ver, entonces podemos ver, ¿no?, los rasgos físicos, las formas del cuerpo, y también la destreza para poder representar, incluso en el frío mármol, estas ondas de la tela que te dan una apariencia que de verdad, ¿no?, fuera una caída natural. La Piedad entonces representa a la Virgen María tomando el cuerpo de su hijo recién muerto en la cruz, ¿no? Entonces eso es lo que refleja la piedad. Imaginen una escena así, ¿no?, tomando el cuerpo de tu hijo fallecido. ¡Qué horrible! Luego, acá también está otra obra que él hace para lo que va a ser otro mausoleo del otro papa que lo patrocinó, el Moisés, ¿no? Y que esta obra casi lo termina llevando pues hasta la locura en realidad, ¿no? Porque la gente que iba viendo cómo iba el tallado del Moisés le decía de que esa era su obra maestra. Le decían de que eso era lo mejor que había hecho y él estaba muy fanatizado en lograr ese arte perfecto, ¿no? Por eso los que narran las anécdotas y que todo eso está cronicado y algunos otros artistas lo recogen, es que Miguel Ángel Buonarroti se encerró de tal manera a tallar el Moisés y que no comía, no bebía, y a veces lo que decían que eran sus amigos, porque él en realidad era muy huraño, iban y lo encontraban desmayado en medio de su taller después de haberse estado sin comer y sin dormir varios días por hacer esta obra. Y cuando la terminó, la anécdota es de que estaba tan feliz y extasiado, ¿no?, que esta obra estaba perfecta y todo el mundo le había dicho que estaba perfecta, que llegó un momento en que toda su felicidad se tornó en ira y comenzó a entrar en una locura, en un cuadro muy, muy alterado, y lo que decía era de que no era perfecto, porque si fuera perfecto entonces hablaría y tendría vida, y que la perfección era eso, y que el ser humano jamás iba a poder lograr crear vida, ¿no?, por más perfecto que fuera el arte. Entonces se molestó con Moisés después de exigirle que hablara, y como obviamente la estatua nunca iba a hablar, entonces fue y le talló el pie chueco, ¿no? Ese es lo curioso que tiene esta imagen. Y luego se rió de esa imagen y le dijo, ahora nadie dirá que eres perfecto. O sea, vean, ¿no?, hasta dónde llegó su éxtasis artístico y este conflicto que tenía con la perfección, que se vengó del Moisés, ¿no? Entonces, esa es una anécdota bastante curiosa de Miguel Ángel Buonarroti. Y una de sus obras más importantes, por supuesto, es la figura de El David. Esta obra, que es de una pieza de mármol, mide 6 metros. Los seres humanos pues llegaremos acá a la altura de su mano, como máximo a su rodilla. La obra del Moisés, la obra del Moisés es una de sus obras más importantes, con esa peculiaridad del pie, y el David es una de las más reconocidas, ¿no? Ahora, de esta triada tenemos a Rafael Sanzio, ¿ya? Rafael Sanzio es el más joven de este bloque. Se murió a los casi 40 años. Es una pena porque, o sea, todavía tenía mucho como artista para dar. La mayoría de los artistas se consagran a los 60, a los 70 años, ¿no? Rafael Sanzio fue un chico que desde que era niño era muy talentoso para la pintura. Entonces la Iglesia Católica rápidamente lo va a patrocinar. Y él va a pintar, por ejemplo, una colección de
de vírgenes, que en Italia le dicen las Madonas, porque Madonna es virgen en italiano, ¿no? Entonces, él va a pintar toda una colección de imágenes religiosas donde destaca por su manejo de la luz y la sombra, ¿no? Los rasgos renacentistas con ideales grecorromanos, todo eso. Pero él hace una obra que va a ser un bonito colofón para cerrar este tema del humanismo y renacimiento, que es la Escuela de Atenas, ¿no? Este cuadro que usted ve acá, que es un acercamiento, o sea, usted lo puede buscar en Google, lo va a encontrar completo. La compuso Rafael Sanzio para homenajear a los más importantes intelectuales de la antigua Grecia, de algunos de Roma y otros de la actualidad de su tiempo. Entonces, ¿por qué se llama la Escuela de Atenas? Porque él representa la puerta de un liceo ateniense, o sea, de una, ¿cómo se llama? De una escuela de Atenas, como que la sabiduría de todos estos personajes viene de la antigua Grecia. Por eso es que de aquí sale supuestamente Platón y Aristóteles, pero si lo observan bien, Platón tiene la cara de Leonardo da Vinci. O sea, él lo estimaba y lo admiraba tanto a Leonardo da Vinci que él lo va a considerar como el Platón de su tiempo, ¿no? Entonces hay muchos personajes que aparecen, el mismísimo Rafael Sanzio también aparece porque la imagen es más grande, acá la han recortado, y también homenajea al mismísimo Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Quien también lo compara con un matemático griego. Bien, y con esto cerramos el tema del humanismo y del Renacimiento. Pero recuerden que todo ese pensamiento no solamente se limitaba a las artes plásticas, sino que el pensamiento humanista había hecho algo muy importante, ¿no? Que era generar todo un debate sobre los asuntos religiosos. Entonces acá pasamos un tema que es bastante candente y debatible, que es cómo es que aparece este fenómeno de la Reforma Protestante. Así que este asunto de que los burgueses pudieran tener la Biblia y que los burgueses estuviesen empoderados, tanto cultural como económicamente, hace que por fin se armen de valor y también por otras circunstancias que ahora vamos a mencionar y puedan enfrentarse a la Iglesia Católica. Así que veamos qué cosa es la Reforma Protestante. Bien, a ver, reforma, ¿qué nos dice? ¿No? Una reforma es un cambio, ¿verdad? Una mejora, supuestamente. Y cuando hablamos de protestantes, imaginamos de gente que protesta, gente que reclama, o sea, gente que protesta y reclama porque quieren un cambio, quieren una reforma, una mejora. ¿Pero de qué? De la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a ver cómo esto impacta. Este suceso, esta corriente, que va a ser muy amplia en realidad, va a surgir para el siglo XVI y va a tener mucho más fuerza para el siglo XVII. Veamos entonces cuál es la definición. En Europa va a aparecer todo un movimiento que va a buscar la renovación religiosa, que buscan corregir algo muy importante que se ha vuelto un escándalo, que todo el mundo lo tiene como escándalo durante hace siglos, pero es ese tiempo en el que de manera concreta se va a buscar atacar y corregir la corrupción de la Iglesia. Su más antiguo antecedente va a estar en Alemania en el siglo XVI. A ver, veamos. ¿Cuáles van a ser las causas de que aparezca esta reforma protestante? Bueno, digamos que va a haber causas oficiales, pero también pues vamos a ver cuáles son los entretelones políticos que está detrás de toda esta situación. En primer lugar, el hecho de que haya surgido el pensamiento humanista ya va a causar, ¿no?, de que la gente, al menos los burgueses y cierto sector incluso de la nobleza, porque tampoco decir que toda la nobleza estaban unificados y pensaban igual, no, también había muchos nobles que estaban de renegados y que también tenían sus broncas entre nobles, ¿no? Entonces, el pensamiento humanista también va a calar en algunos nobles y por supuesto que van a ser críticos con la Iglesia Católica. ¿Por qué? A ver, usted recuerda que cuando los germanos se apoderan de Europa Occidental, ellos van a convertirse al cristianismo y por lo tanto la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va a continuar existiendo en contubernio con los germanos, ¿verdad? Entonces la Iglesia va a continuar, va a seguir teniendo poder al punto
de que era la Iglesia Católica la que le daba legitimidad a los reyes o a los emperadores, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, Carlos Martel nunca tuvo reconocimiento de la Iglesia, ¿no? Por eso que Childerico III seguía siendo el rey. Su hijo, Pipino el Breve, recién es el que obtiene el reconocimiento de la Iglesia, y por eso recién lo llaman rey y fundador de la dinastía carolingia. Entonces, vean qué tanto poder tenía la Iglesia. Es más, ¿se acuerdan que a Carlomagno lo tuvo que coronar, ¿no? El Papa, ¿no? En la Navidad del año 800, porque solo la Iglesia Católica, él siendo tremendo emperador, había conquistado tierras, todo, tenía que decir el Papa de que sí lo era. Entonces quiere decir que la Iglesia era un poder muy fuerte, era el que legitimaba el poder político, y ya se va dando cuenta entonces que más poderoso era el Papa que el propio rey, cosa que a los reyes no les va a gustar. Ahora, esto mientras existía el feudalismo, pero cuando ya los reyes habían comenzado a empoderarse lo suficiente, entonces decían, ¿qué cosa? Nosotros vamos a estar a la par o por encima de la Iglesia, o sea, porque la Iglesia tiene que darnos a nosotros legitimidad. Recuerden que estos reyes ya estaban en ese camino del absolutismo, es decir, en tener el poder completo, y por lo tanto es que no querían estar por debajo de las órdenes del Papa. Entonces comienza una confrontación entre la monarquía y la Iglesia, en donde lo que busca la monarquía para restarle poder a la Iglesia es la secularización de los bienes del clero. Ojo con esa palabra, secular, secularización. ¿A qué se refiere? Que aquellos bienes, llámese terrenos, cosas, o lo que era administrado y manejado por la Iglesia, pase a ser administrado por la monarquía mediante sus burócratas, sus representantes, cosa que a la Iglesia no le va a hacer gracia, sobre todo perder propiedades, perder poder dentro de la política. Entonces, esta secularización de los bienes y del poder del clero no le va a caer nada bien a la Iglesia, pero como su único aval era la propia monarquía, entonces pues como que tenían que negociar, y por último, si estaban por debajo del monarca absoluto, pues no les quedaba de otra que aceptarlo, porque peor era desaparecer o ser combatidos, ¿se da cuenta? Entonces ya de por sí no estaban en muy buenas relaciones la monarquía con el clero. Pero se van a necesitar, vamos a decirlo así. Ahora, otra cosa, la corrupción de la Iglesia. Eso lo sabía todo el mundo, es más, lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que quiere combatirlos legalmente o quiere alzar su voz? Bueno, lo persiguen, lo amenazan, lo meten preso, ¿no? En ese tiempo lo mataban, o te pasaba el ser excomulgado. En ese tiempo ser excomulgado era como que Dios te expulsaba, como que Dios te escupía, y por lo tanto eras una basura y ya nadie te quería, ¿no? Entonces era lo peor que te podía pasar. Entonces, la corrupción de la Iglesia se sostiene incluso hasta la actualidad, ¿no? Porque tienen injerencia política y económica. Entonces, si usted busca, por ejemplo, en Google, por ejemplo, ¿no? Los papas más sanguinarios, los papas más monstruosos, se va a quedar sorprendido todas las crueldades que han cometido, y eso es verdad, ¿no? Usted recuerda que cuando hemos trabajado clases anteriores, por ejemplo, vimos cómo en la antigua Roma, todos los emperadores hacían esos banquetes orgiásticos donde terminaban abusando de las personas, obligándolos a participar, los obligaban a hacer actos humillantes, a ser violados, a ser golpeados, de todo, ¿verdad? Vejados, violados. Bueno, eso siempre ha pasado y pasa entre las élites. O sea, a veces, ¿no? Gente de su edad, ustedes que son jovencitos, todos son muy inocentes, ¿no? Y creen, no, pero ¿qué tiene de malo? No, vamos a reunirnos, no, son mis amigos, pero esa gente es buena, además esa gente sí tiene plata, si esa gente es así, debe tener algo, y en realidad, pues, no sabe a todos los riesgos que se está exponiendo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque todas esas cosas, esa decadencia que habíamos visto entre los romanos, pues está siempre presente entre todas las élites, y todavía hasta la actualidad, y lo seguirá haciendo hasta que el mundo siga siendo mundo. Entonces, en la Iglesia Católica, con tanto poder político y económico, no iban a ser la excepción, y la gente lo sabía. Se han llegado a extremos, ya sabemos lo de la violación de niños, que es una monstruosidad, pero
Ellos han pasado desde asesinatos hasta canibalismo y una serie de cosas que no lo estoy inventando yo, ¿no? Hay muchos personajes que incluso han sido satanizados por el hecho de denunciar estas cosas perteneciendo al seno de la nobleza, y como eran de la nobleza y tenían este contacto con la religión, pues conocían muy bien de todas estas cosas que organizaban estos. Entonces, la gente lo sabía, pero nadie se atrevía a denunciar. Entonces había llegado el momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué los burgueses se tomaban la molestia de querer bajarse al clero, a una iglesia corrupta que siempre lo había sido, ¿no? Y que ahora, porque era el momento? Por supuesto, porque era injusto. O sea, tampoco vamos a decir que los burgueses, ya, sí, pues por su conveniencia nomás. No, no vamos a ser mezquinos. Por supuesto que era injusto, era el momento y podían hacerlo. Pero también muchos fueron motivados porque los burgueses estaban muy molestos de que los obligaban a pagar el diezmo. Y muchos de ellos, sabiendo todas estas cosas, ¿quién iba a querer todavía pagarles impuestos a estos sinvergüenzas, no? En segundo lugar, los burgueses vivían de sus negocios, y sus negocios dependían de la ubicación geográfica estratégica para poner sus tiendas comerciales y todo eso, que eran de propiedad de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se había asegurado de recibir estas tierras de la mano con la monarquía. Entonces, cuando los burgueses querían comprarle esas tierras, esos lugares para tener donde hacer su negocio, ellos decían, les alquilamos, no vendemos, y les ponían unos precios horribles. Entonces los burgueses también estaban asados, aparte de todo lo demás, por esa situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona el clero? Para entender mejor esto. Existe el alto clero y el bajo clero. A ver, ¿cómo le explico? El papa, los obispos, los cardenales, el monseñor, todas las autoridades eclesiásticas pertenecen al alto clero. Y el resto es prácticamente, la gran mayoría sería el bajo clero. Es más, si usted y yo, por ejemplo, nos dieron una idea de mente de meternos a hacer la vida religiosa, digamos, ¿no? Y quisiéramos ser sacerdotes, monjes de clausura o ese tipo de cosas, tendríamos que asumir de que vamos a hacer votos de castidad, de pobreza y obediencia, ¿no? Y que para eso nos metemos a la vida religiosa. Y por supuesto nos ponemos al servicio del alto clero. Entonces, no crea que usted va a llegar a ser papa y que yo voy a ser madre superiora de un convento. No, imposible. Eso está reservado para los sectores de alto poder adquisitivo, ¿no? Solo seríamos el relleno, los que cumpliéramos órdenes, nada más. Porque los que manejan el dinero y todo esto, y dirigen y dan órdenes, son los del alto clero. Entonces, los burgueses van a buscar aliarse con miembros del bajo clero para poder ofrecerles apoyo económico y protección en canje de que estos se rebelen exigiendo la reforma de la Iglesia Católica. O sea, para poder mover las bases de la Iglesia Católica desde el bajo clero. O sea, enfrentar clero contra clero. Pero hay intereses de por medio de externos, ¿no? No quiere decir que no sea justo una reforma, por supuesto que lo era, pero ya sabe cuáles son los entretelones. Entonces, vamos a encontrar algunos importantes antecedentes de que ya nos muestran que la Iglesia Católica ya estaba requebrajada, como por ejemplo el cisma de Occidente. ¿Se acuerdan que en plena época del siglo XIV, en que las cosas iban muy mal, comenzaron a aparecer autoproclamados papas en diferentes ciudades? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ya la cosa estaba quebrada, no había unidad. Por otro lado, la crítica, por ejemplo, de John Wycliffe, es en Inglaterra, un sacerdote que decide rebelarse y dice, voy a traducir la Biblia al inglés porque la gente tiene derecho a leer en su propia lengua, ¿no? Y lo cual fue visto como una afrenta, ¿no? Y los seguidores de John Wycliffe y sus críticas fueron llamados en Inglaterra los Lollardos. Luego tenemos el caso terrible de Juan Huss, ya en Bohemia, lo que ahora sería Alemania. Este personaje hizo pues críticas muy fuertes, ¿no? A la Iglesia Católica, ¿no? Y al ser pues un personaje que resultó incómodo, ¿no? Sobre todo por criticar toda la corrupción en la Iglesia, ¿no? Se atrevió a decirlo abiertamente, y en el año de 1415, del Concilio de Constanza, ¿no?
sea, le había criticado todas estas cosas, fue condenado a la hoguera. O sea, lo quemaron a ser quemado vivo, lo mataron de esa manera tan horrible. Entonces, vemos de que ya había habido gente que previamente se había rebelado contra estos estándares de la Iglesia Católica. Sin embargo, vamos a ver cuál va a ser el detonante. El detonante va a ser cuando al Papa León X se le ocurre imponer un sistema de indulgencias para poder sacar más plata. ¿En qué va a consistir esto? Resulta de que la Capilla Sixtina estaba en plena construcción y obviamente la Iglesia Católica necesitaba mucha plata para eso. Y la tenía y la tiene, pero no le daba la gana de gastar lo que tenía. Querían sacarle al pueblo más plata todavía, más que los diezmos que exigían a pagar a todos. Entonces se les ocurrió una idea perversa, monstruosa, ¿no? La idea de que, a ver, el alto clero dio la orden que todos los sacerdotes en la misa del domingo se dedicaran a meterle trauma a la gente con la idea del infierno, porque de esa manera ellos iban a ver la forma de que la gente se asustara lo suficiente, ¿no? Con la salvación de sus almas, con la idea del pecado, que Dios sabía todo lo que ellos pensaban que eran pecadores y que si se morían se iban a quemar al fuego eterno del infierno. Entonces la gente salía traumada. Ese era el plan, porque afuera, en las principales calles y mercados, estaban los miembros del bajo clero con las indulgencias. Es decir, ¿no? Unos formatos en donde la gente pagaba una cantidad de dinero y recibía la firma de, digamos, la redención temporal de sus pecados, ¿no? Hasta una fecha establecida, ¿no? Para que si se morían mañana mismo, se iban al paraíso, ¿no? Y no fueran al infierno, ¿no? O sea, una forma terrible de burlarse del miedo y de la ignorancia de la población. Y la gente dejaba de comer para poder comprar indulgencias y con eso fueron juntando plata para seguir haciendo la Capilla Sixtina, imagínense, ¿no? Esto insulta la inteligencia de cualquiera y por supuesto que los burgueses van a ser los primeros en rebelarse y por eso es que van a apoyar a aquellos personajes que se rebelan en el bajo clero, ¿no? Y que van a tener la protección de estos burgueses y de algunos miembros de la nobleza rebeldes que obviamente tampoco estaban de acuerdo con esta situación. Entonces, las indulgencias fueron la gota que rebalsaron el vaso para que estallara la reforma protestante. Tenemos la reforma luterana, el personaje de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino en Alemania y que tuvo el valor de colgar en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 causas o tesis por las cuales la Iglesia Católica tenía que reformarse. Y muchas de ellas hacían justamente hincapié en el asunto de las indulgencias. Entonces, tenemos que va a ser perseguido, ¿no? Y él va a tener dentro de sus fundamentos, ¿no? Martín Lutero, lo siguiente, porque él no había dejado de ser cristiano, por supuesto que no, ¿no? Él más bien era un cristiano mucho más purista, vamos a decirlo así. Él decía que la fe era la única fuente de salvación, que no tenía sentido comprar las indulgencias, que había que actuar de acuerdo a las enseñanzas de Cristo en la Biblia para poder tener la salvación del alma. Además decía de que la Biblia era la única fuente de fe, o sea, que no tenía sentido recurrir a nada más, que en la Biblia estaba la receta para la salvación del alma, algo así. Que no se admitían, según él, no le parecía, que debieran haber jerarquías eclesiásticas, o sea, por qué obedecer al Papa, a los obispos, a los cardenales, para él eso no tenía sentido. Además, él rechazaba el culto a la Virgen y a las imágenes, y decía que los sacramentos en su mayoría eran invenciones humanas, que solamente el bautismo y la comunión habían quedado instituidos como sacramentos en la Biblia, porque a Cristo lo bautizó su primo Juan el Bautista, ¿no? Se llama bautismo, ¿no? Y la comunión era en la última cena, cuando él come y bebe con sus discípulos y hace la ceremonia de la Eucaristía, ¿no? Tomad y bebed, que este es el cáliz de mi sangre y toda esa cosa. Bueno, eso entonces dice, solamente el bautismo y la comunión son sacramentos, el resto son invenciones humanas. Además, él dice que no tiene ningún sentido el
el celibato sacerdotal. Y justamente critica esta situación porque hasta en la época medieval los papas, los sacerdotes, todos se casaban y tenían familia. Y la Iglesia Católica, al ver que perdía dinero con esta práctica, porque los hijos del papa, los hijos de los religiosos, terminaban exigiendo parte de los bienes que sus padres habían conseguido durante su mandato, ¿no? Y había muchas peleas y la Iglesia perdía plata. Entonces decidieron censurar muchos aspectos de la vida de Cristo, al punto de que si uno revista los textos bíblicos solo se habla de su nacimiento, después cuando tiene 12 años y comienza a predicar, y luego cuando ya se va a morir, ¿no? A los 33 años. Pero todo lo demás ha sido censurado adrede porque ahí se habla, los textos que les dicen apócrifos, que Jesucristo se casó con María Magdalena y que tuvo hijos con ella, ¿no? Y que esto ha sido censurado, ¿no? Y que nos presenta un Jesucristo casi eunuco, ¿no? Como que no hubiera tenido ningún contacto terreno con nadie y que de esa manera se trató de buscar que la excusa para que los sacerdotes fueran célibes, que eso no lo son, ¿no? O sea, los sacerdotes tienen más sexo que cualquiera, ¿no? Con todo lo que se mueva, y les encanta la gran mayoría a los niños, ¿no? Ya lo sabemos, eso no es un secreto, es una monstruosidad. Sino que ese es el discurso que tienen. ¿Por qué? Porque en adelante, cuando los sacerdotes tuvieran hijos, ninguno podía ser legítimo y no podía reclamar nada, ¿se da cuenta, no? Y más aún hasta podía terminar siendo asesinado por atreverse a dudar de la santidad del Papa o de algunos otros religiosos, ¿ve? Entonces, él sabía de que esto era falso, el celibato sacerdotal, y por supuesto lo va a criticar. Bueno, a Luterano le cayó todo el peso de la ley religiosa, ¿no? Y le hicieron 2 procesos, la dieta de Worms y luego vino la confesión de Habsburgo. Lo van a perseguir. Va a ser excomulgado. El mismísimo emperador Carlos V se va a ir contra él, ¿no? Así como también luego de esta ruptura religiosa en donde se ven que no hay entendimiento, vienen guerras de religión, al punto de que se arman 2 ligas. La Liga de los Protestantes, que es conocida como la Liga de la Esmacalda, y la Liga de Nuremberg, que va a ser la de los católicos, es decir, una guerra con muertos de por medio que termina con la firma de la paz de Augsburgo, ¿no? En donde el único acuerdo que van a tener es de que el príncipe o el rey puedan escoger la religión de su pueblo. Vamos a ver cómo van a utilizar este recurso a su favor. Vamos a verlo ahí. Repetir el celibato sacerdotal. Bueno, como ya el tiempo corre y quedan varios temas, lo que puede hacer es buscar luego el video y retroceder. Más o menos está en el minuto de las 5 y... Claro, o sea, de donde estamos ahorita, saque su cuenta 10 minutos antes, ¿no? Que es lo que estuve explicando. Porque si no nos atrasamos. A ver, sigamos avanzando. El tema es larguísimo esta semana. Bien, así como había Lutero, y también fue perseguido, todo aparece otro personaje que nace en Suiza y que se va a expandir su pensamiento y su movimiento en Francia, la figura de Calvino, ¿ya? Calvino, entonces, era también un sacerdote, ¿no? Que hablaba de un código de vida muy estricto, un personaje muy austero, o sea, que vivía así con mucha necesidad, digamos, con lo básico, y que va a estar parte del pensamiento de la esencia protestante también, ¿no? Él escribe una obra que se llama La institución de la religión cristiana en Basilea, en el año de 1536. Él, por ejemplo, manifiesta de que el ser humano, dice, es un predestinado. Si Dios ya tiene un destino escrito para cada hombre, entonces ¿qué sentido tiene comprar las indulgencias? Y con ese argumento sí que fue odiado porque no lo podían rebatir los católicos, ¿no? Si Dios tenía un destino para cada hombre, claro, es lógico, entonces las indulgencias no iban a alterar ese destino. Además, él decía de que se debería negar la jerarquía eclesiástica y que en todo caso la gente debería votar por sus autoridades religiosas locales. También decía que apoyaba, en este caso a Lutero, con la figura de que solo el bautismo y la Eucaristía eran sacramentos que Jesucristo había hecho en vida y que la Biblia debería tener libre interpretación. A ver, luego vemos un personaje que sí ya pues, es insólito, ¿no? Las causas por las cuales termina separando a Inglaterra de la Iglesia Católica. A ver, Enrique VIII, sí, ese que le hizo bullying a Tomás Moro por su obra Utopía. Enrique VIII era un tipo bastante superficial, hedonista, entregado a los placeres, y él, por una razón bastante farandulesca, vamos a decir, termina separando a
Inglaterra de la Iglesia Católica. Él resulta que estaba casado con Catalina de Aragón, que era descendiente de los reyes católicos de España, y los había casado el Papa Clemente VII. Resulta de que Enrique VIII tenía una amante que se llamaba Ana Bolena en la corte, y Ana Bolena le exigió que se divorciara de Catalina de Aragón y que la haga reina a ella. Entonces él fue a hablar con el Papa Clemente VII y le pidió que quería divorciarse de Catalina de Aragón. Entonces el Papa le dijo, ¿sabes qué? Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, así que piña, no puedes. En el caso de que te quedaras viudo, ahí recién Dios te permite que tomes una segunda esposa para que no te quedes solo, pero solo en ese caso. Así que este sátrapa regresó a Inglaterra y la mandó a matar a Catalina de Aragón, y se quedó viudo y se casó con Ana Bolena y la hizo reina. Pero como el tipo pues era pues totalmente inestable y todo eso, se buscó otra amante, que era familia incluso de Ana Bolena. Y ella también quería ser reina, y ella se dio cuenta que iba a tener que estar matando una tras otra para poderse casar con una nueva. Así que dijo, mejor me divorcio de la Iglesia Católica. Voy a reclamar lo de la paz de Augsburgo, ¿se acuerdan? De que el príncipe o el rey puede elegir la religión de su pueblo. Ya está. Entonces fue y firmó el acta de supremacía, en donde se acogía a la paz de Augsburgo y proclamaba la existencia de la iglesia anglicana, o sea, de los anglos en Inglaterra, y que tanta cosa él iba a ser el Papa también de Inglaterra, pues entonces él va a ser el líder de la iglesia anglicana, tanto el jefe político como religioso, y ya podía hacer lo que él quisiera. El asunto es que, si se da cuenta, quienes estaban en crisis eran los miembros de la Iglesia Católica, porque ya habían perdido todo poder prácticamente. Entonces hay una ruptura de la unidad que había tenido tradicionalmente la Iglesia Católica en ese periodo. Y también, ¿no? La intolerancia religiosa, porque para variar, hasta entre los protestantes también se llevaban bronca, ¿no? Entonces van a ver guerras de religión en Europa. Y la Iglesia Católica dijo, bueno, ya tanta cosa, nos estamos perdiendo clientes, ¿no? ¿Quieren que nos reformemos? Nos vamos a reformar, pero no como ustedes quieren, sino más bien nos vamos a volver más técnicos y más estrictos, porque nadie nos va a decir cómo debemos cambiar. Y es así como aparece la Contrarreforma. Siglo XVI, la Contrarreforma Católica, la contra a todo lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo? Un movimiento de autocorrección y renovación de la Iglesia Católica, pero para detener la expansión del protestantismo, o sea, la competencia, ¿no? Y se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVI y fue impulsada por el Papa Paulo III. ¿Qué decidieron? A ver, ¿saben qué? Todas las autoridades eclesiásticas nos vamos a reunir en Trento, Italia, cada 2 o 3 años en un congreso que se va a llamar el Concilio de Trento. ¿Para qué? Para poder reorganizarnos y reforzar nuestras bases doctrinarias, ya que nosotros manejamos la Iglesia Católica y que los demás no pueden hacer lo que les da la gana. ¿Qué es lo primero que vamos a buscar luchar para que siga así? El hecho de que el Papa es el único representante de Dios en la tierra y todos tienen que obedecerlo, que la Biblia se lee en latín y la misa se da en latín, que la Iglesia es la única que puede interpretar la Biblia, que se reafirma la necesidad de los 7 sacramentos en los seres humanos para poder tener la salvación de las almas, que se debe dar culto a las imágenes, a la Virgen y a los santos, y que si la gente no está siendo atacada por esta ideología de los protestantes, entonces vamos a todos los buenos católicos, para que no se les perturbe su fe, vamos a crear el índice, que es una relación, un índice de libros prohibidos que atentan contra la fe y que perturban la fe de un buen católico. Entonces, ¿qué hacemos? Libros prohibidos. Ahí estuvieron las obras de Descartes, ¿no? Estuvieron, hasta el siglo XIX existió. Ahí incluso llegó a estar, el origen de las especies de Charles Darwin, para que vean todo lo que ha sido vetado por la Iglesia. Y si no quería creer por las buenas, entonces tenía que creer por las malas, porque para eso se va a reinstaurar otra vez, se va a hacer crecer las sedes del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, más conocido como la Santa Inquisición, un tribunal para juzgar y castigar a todos aquellos enemigos de la Iglesia Católica, y que ninguna película de terror va a llegar a tener
todas las monstruosidades que los católicos hicieron para torturar a la gente simplemente por atreverse, ¿no?, a tener una pregunta, a criticarlos o a pensar distinto, ¿no? En la Inquisición, el castigo más suave era que te sacaran a pasear calato 3 días a la calle y te agarrara la gente a patadas, insultos y escupitajos por atreverte a haber sido un hereje. Eso era la humillación pública, era el castigo más suave, porque el peor castigo era ser quemado vivo en la plaza pública. Eso es lo que hacían los católicos tan religiosos, ¿no? Y decidieron reforzar el poder del Papa, creando la Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas, ¿no?, con el religioso, Íñigo de Ricalde en España, que cuando se murió lo canonizaron como San Ignacio de Loyola. ¿Qué buscaban? Que la Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas fuera una especie de escuadrón especial de la fe, que operara bajo órdenes directas del Papa y que tuviera 2 misiones: educar a las élites, hasta la actualidad los colegios y todos los centros educativos, universidades de los jesuitas son los más caros que hay, y que también tuvieran otra misión: irse de misioneros hasta las partes más alejadas, ¿no?, del mundo, para poder, digamos que extender el dominio del Papa directamente. Entonces ellos van a ser los jesuitas, que existen hasta la actualidad. Y mientras todo esto pasaba, el arte, la cultura y la religión, había otros, ¿no?, que estaban dedicados a las exploraciones geográficas. A ver, estas diapositivas que vienen ahora a continuación son temas de apertura de la semana 9 y de la semana 10, ¿ya? Así que vamos a presentar los temas porque luego serán tratados al detalle. Veamos. Las grandes exploraciones geográficas del siglo XV y del siglo XVI. ¿Por qué ocurrieron? A ver, acá tenemos el panorama. Recuerdan que los musulmanes habían tomado el control territorial de lo que era Europa Oriental, ¿no? Lo que era el Oriente Medio sobre todo. Eso simbolizaba que tenían el control del Mediterráneo Oriental y habían decidido que no querían que ningún cristiano cruzara por estas tierras. Y si bien es cierto era un asunto religioso, también era un asunto económico, porque eso quería decir que solamente estos musulmanes iban a tener la capacidad de traer productos de Asia, de la India, de China, de Oriente, y que ellos iban a tener el monopolio de ese mercado. Entonces, los turcos otomanos, que eran musulmanes y que dirigían toda esta zona, tenían el control económico y territorial de esta zona. Bien, entonces surgió la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales de cómo llegar a Oriente de alguna otra forma sin cruzar por el Mediterráneo. Entonces, el beneficio recae en la península ibérica, donde estaban estos 2 reinos muy importantes para su tiempo, como van a ser España y Portugal. El beneficio ibérico, geográfico y político, porque ellos tenían la entrada y salida del Mediterráneo, así como también, ¿no?, van a tener en esa época un poder político muy grande. Así que entre los dos empieza una competencia de quién llega primero a la India en alguna otra ruta. Además, para hacer estas grandes exploraciones, va a entrar a tallar otro factor, ¿no?, que van a ser los nuevos conocimientos e inventos náuticos sobre todo. Por ejemplo, el uso de la brújula, la aguja imantada que siempre apunta hacia el norte, así como también, bueno, de origen chino, y el astrolabio, que va a ser una especie de plato con el dibujo de la constelación de Orión, y que si tú utilizabas estos 2 instrumentos juntos en una noche despejada en el océano y lo encajabas con la constelación de Orión, podías saber en qué parte del planeta estabas. Entonces, eso simbolizaba que podías navegar más alejado de las costas, así como también significaba que podías ir más lejos, más tiempo estar en mar abierto, y también el uso de las carabelas. Y las carabelas van a ser unas embarcaciones que se fabricaban en Portugal
con una tecnología de velas móviles que revolucionaron la navegación en su tiempo. Ahora, España y Portugal. ¿Por qué Portugal toma la delantera? Porque Portugal tenía una tradición marítima mucho más importante que la de España. Por eso es que no nos extraña que los marineros hayan ido primero a pedir financiamiento para hacer estas exploraciones en Portugal. Y en segundo lugar, como premio consuelo, iban a ver si les daban esa oportunidad en España. En Portugal, por ejemplo, existía una escuela muy famosa de navegación denominada Escuela Náutica de Sagres, creada por un miembro de la realeza, de la monarquía, Enrique, conocido como el navegante porque no quiso dedicarse a la vida política y se dedicó a la navegación. Y ¿cuál era la meta que tenían estos portugueses? ¿No? Llegar a la India para poder traer las especias, que era lo que todos buscaban, los aderezos para la comida que tenían un buen precio en el mercado, bordeando todo el continente africano, lo cual era una tremenda proeza, nadie lo había hecho, pero era lo más seguro. Sabían que si lo bordeaban llegaban sí o sí a la India, pero vaya a ser tremendo viaje. Por eso vamos a ver las principales exploraciones que van a tener los portugueses. Veamos el mapa que está aquí a la vuelta. Ajá. Miren, de Portugal, bordear todo África para poder llegar a la zona del sur, lo que ahora es Sudáfrica. Ahí entonces, Bartolomé Díaz perdió gran parte de su tripulación, casi se muere él, ¿no? Llegando a esta zona tormentosa que lo llamaban así, el Cabo de las Tormentas, y que luego, para que los marineros no tengan miedo de ir y continuar el viaje, lo cambiaron de nombre por Cabo de Buena Esperanza. El que completaría toda esta ruta, ¿no? Ya conociendo cómo llegar a el Cabo de las Tormentas o de Nueva Esperanza, va a ser Vasco da Gama, que completa la ruta y va a llegar a lo que ahora pues es la India, la zona de Calicut, la zona sur. Pero tremendo vueltón que le tomó dar, ¿verdad? Y luego tenemos lo que pasó con Pedro Álvarez de Cabral. En simples palabras, él partió con el ideal de llegar a Sudáfrica, pero se le desvió la embarcación y, o sea, naufragó y fue a parar a lo que ahora es Brasil. A la distancia, ellos van a ver que habían unas brasas, unas llamas prendidas, por eso, y como hacía calor, entonces lo van a llamar Brasil. Y cuando estuvieron cerca, se dieron cuenta que no eran brasas ni llamas, sino que eran unos árboles de hojas rojas y que daban a la distancia la ilusión de que era fuego, ¿no? Por eso es que en adelante esta zona va a ser conocida como el Brasil, que es el nombre que tiene hasta la actualidad. Los portugueses van a tener en América como colonia Brasil, en África, Senegal, el Congo, entre otros puntos, y en Asia varias islas y varios puntos previos para llegar a la India y también territorio en la India. Luego vendrían las exploraciones españolas. Con este tema se empieza la semana siguiente, así que bueno, la historia del Perú cuando vemos cómo están los viajes de Colón, así que se van a mencionar así de una manera muy ligera aquí. El contexto es que España había por fin logrado recuperar el poder político administrado desde los cristianos, expulsando, ¿no?, a los musulmanes del poder político. Por eso es que es tan importante cuando llegan al poder Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Y ellos dos son los que terminan contratando, principalmente Isabel de Castilla, a Cristóbal Colón para que haga los viajes de exploración. No, bueno, este tema es de la otra semana y vamos a ver los 4 viajes, aquí ya sería repetitivo, pero hay un asunto acá muy importante, ¿no? España va a hacer algo más, después de los viajes de Colón y todo esto, decide encargar a 2 experimentados marineros, pilotos, que van a ser Hernando de Magallanes y luego a Elcano, para que ellos hagan el viaje de circunnavegación terrestre, ya que después de mucho tiempo se dieron cuenta de que América no era pues que no era la India por el otro lado, como creyó Colón y murió creyendo eso, sino que habían llegado a un nuevo continente. Entonces dicen, si la Tierra es redonda, entonces hay que comprobarlo. Entonces Carlos V, rey de España, encarga un viaje de circunnavegación terrestre y lo van a hacer de esta manera tan heroica Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Este viaje duró 3 años, pero solo regresó con vida Juan Sebastián Elcano porque Magallanes fue asesinado en las islas, una de las islas que hoy en día pertenece a Indonesia.
Este viaje, esta proeza, yo les voy a recomendar acá para los que puedan verlo. Hay una serie histórica que me pareció buena. Por lo general, las series históricas son malas porque no están bien asesoradas, pero esta sí, no es perfecta, pero es buena, es interesante, está bien filmada y les va a gustar. Tiene apenas 8 capítulos, está en Amazon Prime y la serie se llama Sin Límites. ¿Ya? Si lo buscan ahí, Sin Límites. Y es una serie excelente, te atrapa, te conmueve, está muy bien hecha, no está valorada lo suficiente en realidad. Esta serie te muestra todo lo que fue el viaje de circunnavegación terrestre. Está excelentemente trabajada, se la recomiendo, se llama Sin Límites, ¿ya? Si la pueden ver, ya, recomendada. En Amazon Prime está. ¿Qué más? Bueno, también el acuerdo que hicieron, ¿no? Tanto españoles como portugueses para poderse repartir sobre qué direcciones podían explorar. Por eso vamos a ver el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas va a ser el compromiso firmado entre los reyes de España y Portugal con el arbitraje del Papa Julio II para establecer el reparto de las zonas de exploración de los nuevos territorios. Entonces se estableció que era esta línea a 370 leguas de las islas de Cabo Verde de África, en donde se iban a separar, ¿no? Lo que iba a explorar España en amarillo y lo que podría explorar Portugal en morado. Eso explica muchas de las colonias que tuvieron en ese tiempo. Eso, como les digo, es tema de la semana próxima. Bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos viajes, de este descubrimiento geográfico? Bueno, las mejores para Europa y las peores para nosotros. Consecuencias económicas, una ruta comercial del Atlántico e inicio del mercantilismo. Traduciendo, es que nos robaron, como les dieron la gana, a través del Atlántico, todo lo que se van a robar, principalmente metales. Políticas. Surgieron los imperios coloniales ultramarinos de España y Portugal. E inicio de conflictos. Por supuesto, invadieron todas las tierras que quisieron y nos robaron. Sociales. Burguesía comercial consolidada. Traduciendo, o sea, se mudaron europeos a vivir en nuestras tierras, a explotarnos y a ganar plata con nosotros, a hacer un mercado con nosotros. Mezcla de razas. Bueno, traducción, violaciones, ¿no? Y discriminación racial por estas mezclas, porque todo era dividido de acuerdo al origen. Crisis demográfica en América, traducción, nos mataron con sus plagas, con sus bacterias y sus virus, por eso murió mucha gente. Culturales, expansión de la civilización europea occidental, traducción, nos quisieron occidentalizar a la fuerza, nos cristianizaron a la fuerza, pero nunca nos trataron como si fuésemos iguales. Queríamos que pensemos como ellos, pero que ellos solo tuvieran los privilegios porque nos hacían creer que éramos inferiores. Bueno, ese tema es para discutirlo en la semana siguiente. Y finalmente, a ver, este tema que es introductorio de la semana siguiente, de historia universal, ¿ya? Porque la que nos toca en adelante es la historia de Perú, es cómo se constituyen los estados modernos bajo el sistema absolutista, ¿no? Entonces los reyes van a comenzar a hacer, por ejemplo, matrimonios convenientes ante la ruina de la nobleza feudal, ¿no? Y se van a empoderar en un sistema político y económico llamado absolutismo, en donde todo el poder va a reposar en la figura de un soberano, de un rey, y quizás el que muestre mejor esta horrible situación sea la figura de Luis XIV, ¿no? Luis XIV, el rey Sol, él decía, el Estado soy yo, y encima se mandó a construir el Palacio de Versalles para poder concentrar a 10.000 nobles que vivían como parásitos de los impuestos de la población, para que él pudiera tener controlada la nobleza. Les daba cargos burocráticos, la expansión de la burocracia y su característica, es decir, de que les daba carguitos, pero la última palabra la tenía el rey. Y que la nobleza iba a estar sometida a su autoridad. Para eso los tenía centralizados, ¿no? En las cortes. Y tenía ejércitos mercenarios que todo aquel que se rebelaba lo mataba. Como ahora, ¿no? Igualito, ¿no? Los ejércitos mercenarios que son pagados con plata del pueblo para que vayan y te metan un balazo en la cabeza si resultas incómodo a las clases acomodadas. Igualito, o sea, la misma situación. Eso no ha cambiado, eso no pasa de moda. Y luego tenemos los principios con los que se van a regir estos estados modernos, absolutistas. Centralismo, traer a toda la nobleza para tenerla observada, para chequearla.
Providencialismo, el rey es rey porque Dios así lo quiso y nadie puede criticarlo porque es palabra de Dios. Regalismo, el rey es regio, el rey tiene el poder absoluto de gobernar y regir como él quiera. Entonces, eso es el horrible absolutismo. Finalmente, por supuesto que se tenían que conseguir técnicos que respaldaran esas opiniones, como por ejemplo Jacques Bousset, que decía de que el rey tenía origen divino porque Dios había escogido que esa familia estuviera en el poder y por lo tanto la gente no podía oponerse al poder de Dios. Y luego también estaba otro, Thomas Hobbes, que en su obra El Leviatán plantea de que es necesario ceder la libertad y los derechos en manos de un monarca fuerte, ¿no? Que nos recuerda, ¿no?, cómo la prensa civil exige que haya más mano dura contra la población, o sea, más sangre, más muertos, porque el monarca tiene derecho a quitarte tu libertad y quitarte tus derechos, ¿no? Y buscan incluso una justificación, como está viendo usted aquí, teórica para ellos. Entonces, es el abuso completo, el absolutismo. Y las monarquías absolutistas así más radicales que existieron fueron en España, con Carlos V y su hijo Felipe II, y que ellos gobernaban y sobre nosotros, porque nos habían invadido, y la monarquía francesa, con la figura de Luis XVI, que les contaba, ¿no? Y que van a aplicar una serie de políticas, incluso pues que van a hacer que el Estado sea más controlador, cobre más impuestos y que esto va a ir causando un tremendo descontento en la población que años más adelante decantaría apenas, ¿no?, la generación de su nieto, ¿no?, porque de Luis XIV a Luis XVI, de Luis XVI de su nieto, desemboca toda esta injusticia en la Revolución Francesa, porque la gente, quieran o no, tiene que reaccionar, ¿no? Pero eso ya es tema de las semanas subsiguientes. Aquí, como ya se acabó la hora, les dejo la línea de tiempo para que pueda hacer su captura si quiere y le coloco las alternativas y me voy.